Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a disertar sobre un grupo de fármacos que muestran eficacia en el tratamiento de la psicosis, como lo son los antipsicóticos, también llamados antiesquizofrénicos o neurolépticos. Ya vamos a explicar en qué consiste este efecto neuroléptico. Para comenzar, debemos definir qué es la psicosis o qué son las psicosis. Las psicosis son síndromes, son conjuntos sindromáticos de alteraciones en el funcionamiento de la mente, donde existe una distorsión en el sentido de la realidad, la pérdida del juicio, alteraciones de la percepción dada por alucinaciones, del estado de ánimo, del pensamiento, lenguaje y la conducta. La psicosis obedecen a diferentes causas, desde, digamos, un paciente que tenga una depresión mayor, pero con características psicóticas, o una manía, que es muy frecuente, que se acompañen de síntomas psicóticos. Hay psicosis inducidas por drogas como la intoxicación por cocaína, de la cual vamos a revisar en el seminario de uso no médico de drogas. A las demencias, como el Alzheimer y otro tipo de demencia, pueden cursar con manifestaciones psicóticas. También en un grupo de un trastorno que se llama el trastorno de ideas delirantes, donde las ideas delirantes están muy bien hiladas y hasta uno pudiera creer en esas ideas, como la celotipia o el ser perseguido por platillos voladores o por organismos internacionales de espionaje. Asimismo, tenemos el trastorno psicótico breve, que no es más que una psicosis que aparece ante un estímulo, un trauma, y que remite en un periodo no más de un mes. Se puede tratar con estos fármacos, pero una vez que remite hay que eliminarlos en la brevedad. El trastorno esquizoafectivo y la esquizofrenia, de la cual vamos a hablar con mayor detalle a continuación. La esquizofrenia es un cuadro crónico deteriorante que cursa o puede comenzar en los periodos más tempranos de la adolescencia y que va, a medida que se aparecen los brotes y se repiten, va deteriorando el funcionamiento mental de la persona. Tiene una prevalencia del 1%. Esto quiere decir que de 100 personas, uno podría ser esquizofrénico. En este cuadro vamos a tener los síntomas típicos de una psicosis y es el prototipo para comprender la fenomenología de la psicosis. Sin embargo, la esquizofrenia también cursa con otros síntomas que la diferencian de los otros tipos de psicosis, que van a producir un deterioro y dependiendo del predominio de esos síntomas o no, vamos a tener mejor o peor pronóstico. A continuación vamos a hablar cuáles son esos síntomas. Entonces la esquizofrenia puede cursar con los llamados síntomas positivos, que son comunes a toda la psicosis, que pueden ser alucinaciones, sobre todo alucinaciones auditivas, voces que lo llaman, que le ordenan hacer cosas, que lo critican y que son muy molestas para el paciente. Aparte de ideas delirantes de daño y perjuicio, de grandeza, místico-religiosas, etc. Lo cierto es que una idea delirante es una creencia en la cual no puede ser refutada por argumentos. O sea, el paciente cree firmemente en esas ideas delirantes y que pueden ser lo más absurdas posible. Aparte de que el lenguaje o la hilación de estas ideas es desorganizado y puede llegar incluso a lo que llaman el lenguaje cantinflérico o la ensalada de palabras. Además, encontramos una desorganización y agitación de la conducta. Un paciente puede debutar con una crisis de agitación psicomotriz que la va a llevar a la emergencia y que todo médico que esté en una emergencia debe saber tratar. Debe saber tratar y por eso vamos a ver los fármacos que se utilizan para tratar esta agitación que puede ser el debut de un episodio esquizofrénico. Desorganización y agitación de la conducta. Esto ocurre en otras psicosis.
Sin embargo, en la esquizofrenia encontramos otros síntomas que ensombrecen el pronóstico del paciente. Son los que llaman síntomas negativos, donde encontramos apatía, pérdida de la voluntad de hacer las cosas, alogia, o sea, una pobreza del lenguaje, donde pueden llegar a un mutismo incluso, anedonia, o sea, pérdida del placer de hacer las cosas, etc. Son síntomas negativos muy diferentes a los floridos síntomas positivos. Aparte, tenemos que en la esquizofrenia hay deterioro de la cognición. Vamos a tener disfunciones en la memoria de trabajo. Vamos a tener una disminución en la atención focalizada. El paciente se distrae fácilmente, sobre todo con sus alucinaciones auditivas. Y un deterioro en la resolución de problemas. Un deterioro en las funciones ejecutivas que están a cargo de los lóbulos prefrontales. Eso es, en resumen, los síntomas de la esquizofrenia. Ahora bien, hasta mediados del siglo pasado no se conocía con certeza qué causaba este cuadro o en general los trastornos psicóticos. Sin embargo, en 1950 se sintetizó la clorpromazina, que se estaba probando como un antihistamínico, y se descubrió que este fármaco calmaba los síntomas positivos de los pacientes con psicosis, entre ellos la esquizofrenia. Posteriormente, 8 años después, se sintetizó el haloperidol, que tenía la misma propiedad de calmar los síntomas positivos de la esquizofrenia. Pronto se descubrió, gracias a Carlson, que ellos tenían el mecanismo común, era el bloqueo de los receptores dopaminérgicos D2. Y bueno, ahí nació la hipótesis dopaminérgica, reforzada por el hecho de que la cocaína, las anfetaminas, la L-Dopa en exceso, pueden provocar un cuadro similar de síntomas positivos. Es decir, el estímulo excesivo de receptores D2 puede llevar a una psicosis. Entonces, eso hizo consolidar esta hipótesis de la dopamina. Y con esta orientación se sintetizaron los primeros fármacos derivados de las fenotiacinas y de las butirofenonas. Pero esta hipótesis de la dopamina tenía algunas cuestiones que no explicaban otras cuestiones. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurren las deficiencias cognitivas? ¿Qué pasa allí? Además, tenemos otro tipo de drogas que no tienen nada que ver con los receptores dopaminérgicos, como el ácido delicérico LSD, la fenciclidina y la ketamina, que producen alucinaciones y cuadros similares a la esquizofrenia. De hecho, la ketamina a dosis subanestésica puede provocar un cuadro de, digamos, de alogia incluso o de alucinaciones, como lo hace la esquizofrenia en sí. Y la LSD, todos saben su efecto alucinógeno, provocar alucinaciones más que todo visuales, menos que auditivas. Entonces, ellos son agonistas HT2 y la ketamina es un antagonista de los receptores glutamatérgicos. Entonces vemos que el efecto glutamatérgico, el bloquear el efecto glutamatérgico, sobre todo los receptores NMDA, pueden provocar un cuadro psicótico similar a la esquizofrenia, como lo hacen la fenciclidina y la ketamina, ambos antagonistas del receptor NMDA, y la LSD, que es un agonista de los receptores serotonérgicos 5-HT2A. Entonces ahí tenemos que la hipótesis dopaminérgica nos explica eso. Mucho se ha teorizado acerca de por qué ocurre la esquizofrenia y se ha hablado de que es una enfermedad multifactorial donde pueden ocurrir trastornos del neurodesarrollo, de la migración neuronal y sobre todo hay correlatos neuroanatómicos vistos por tomografía y por resonancias magnéticas donde hay agrandamiento ventricular, sobre todo en las variedades graves donde cursan con trastornos cognitivos y síntomas negativos. Como dije, los estudios neuroimagenológicos, electrofisiológicos y de anatomía patológica han mostrado alteraciones concretas en diversos grados de distribución que afectan el sistema límbico, sobre todo el hipocampo y la corteza entorrinal, la corteza prefrontal y frontal, sobre todo la parte dorsolateral y cingulada. También hay afectación de los ganglios de la base, el encéfalo
y modificaciones, sobre todo en la densidad neuronal, no, sobre todo en el neuropilo, no en el número de neuronas. Parte de disminución en el número de interneuronas GABA, etcétera, etcétera. Esto lo pueden leer con más detalle en los libros correspondientes. Ya les diré la bibliografía recomendada. Aparte, bueno, todo este conjunto de cambios neuroanatómicos, de neurotransmisión, pueden ser debidos a factores ambientales, factores genéticos importantes. Hay más de 150 genes implicados. Sin embargo, el cuadro no se va a desencadenar desde el nacimiento, sino que esto se va cocinando hasta que llegue un factor desencadenante debido al ambiente que desencadena en el primer brote. Entonces, para no hacer tan largo el cuento, que ya ustedes pueden revisar con detenimiento en la bibliografía, entremos de una vez en la materia farmacológica. Entonces, primero, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento con antipsicóticos? Allí los tenemos: maximizar la recuperación funcional, disminuir los síntomas positivos, mejorar los síntomas negativos y cognitivos y reducir la tasa de recaídas. Esos son los objetivos del tratamiento neuropsicofarmacológico. Ahora veamos cuál es la clasificación de estos fármacos. Y tenemos una clasificación donde los agrupan en los típicos o de primera generación, que se generaron con el calor de la hipótesis dopaminérgica, y los atípicos de segunda generación. Comenzamos con los típicos, donde tenemos el prototipo, que fue el primero que se sintetizó, que es la clorpromazina. Luego tenemos la levomepromazina, que es un derivado de la clorpromazina, muchísimo más sedante que la clorpromazina, la flufenacina, la tioridazina. Estas son las fenotiacinas en general. Tenemos las butirofenanas, de las cuales la que ustedes deben conocer bien es el haloperidol, que se utilizan en las emergencias para la agitación psicomotriz, y el droperidol, que está confinado al uso en la anestesia, en la neurolectoanestesia. Entonces, hay muchos más, pero no los voy a mencionar porque ya no se consiguen en el mercado. Ahora entramos en los de atípico o de segunda generación. Aquí, bueno, al calor de esos bemoles que tiene la teoría dopaminérgica, tenemos al prototipo, que es la clozapina, la cual vamos a detenernos un rato, porque este fármaco se consideró como el último recurso para aquellos episodios esquizofrénicos resistentes al tratamiento con los demás fármacos. La clozapina tiene mucha menos potencia en bloquear los receptores de 2, pero tiene una fuerte potencia en bloquear los receptores serotoninérgicos e incluso las subvariedades de receptores dopaminérgicos de 1 y de 4. Y bueno, ustedes ya deben conocer cómo son las características de estos receptores. Lo cierto es que a partir de allí, bueno, se generaron estos otros fármacos: olanzapina, quetiapina, risperidona, ciprasidona, aripiprazol y la pimavanserina. Todos estos fármacos, a diferencia de los anteriores, tienen menor potencia de bloqueo dopaminérgico, pero bloquean en diferentes grados de potencia los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Aparte de que algunos tienen más efectos anticolinérgicos y antihistamínicos. La risperidona, por ejemplo, que es el menos atípico de los típicos, tiene igual potencia en bloquear los receptores de 2 y 5-HT2A. Y la clozapina, bueno, son las que ya dijimos que es el último recurso, y vamos a ver por qué es el último recurso. La ciprasidona y el aripiprazol tienen la peculiar característica que es un agonista parcial de los receptores de 2. O sea, los bloquea, pero tiene su actividad intrínseca, y eso puede ser muy ventajoso. Además, tenemos la pimavanserina, que está en amarillo, que se utiliza sobre todo en las psicosis inducidas por Parkinson, debido a que es agonista inverso de los receptores 5-HT2A. Entonces ya vemos que el antagonizar los receptores serotoninérgicos 5-HT2A también tiene un efecto que mejora los síntomas positivos, ahorrándose el gran bloqueo que debería ocurrir con los receptores de 2. Entonces aquí debemos hacer un alto para resumir cuáles son las características que diferencian un atípico y utípico. Hablemos de los típicos. Como dijimos,
Los típicos tienen como mecanismo fundamental el bloqueo de los receptores de 2 con gran potencia. Sin embargo, entre ellos hay una división importante, los que son incisivos y los que son sedantes. Ejemplos de incisivos, el haloperidol, la flufenacina y otros. La característica común de ellos es que son potentes bloqueadores de los receptores de 2 y por lo tanto con mayor riesgo de producir síntomas extrapiramidales. Por otro lado, los sedantes son como la clorpromacina, la tioridazina, tienen menor potencia de bloqueo de 2, pero tienen mucho efecto sedante por su efecto antihistamínico, anticolinérgico y sobre todo anti-alfa-1, o sea, antiadrenérgico. Los atípicos, aparte de que tienen menor potencia bloqueante de los receptores de 2, poseen capacidad bloqueante de los receptores 5-HT2A serotoninérgicos. Y eso aumenta la actividad antipsicótica, permitiendo que ocurra un menor bloqueo dopamínérgico y disminuyen los síntomas extrapiramidales porque ya no hay que bloquear tanto los receptores dopaminérgicos. Debo mencionar el aripiprazol, que tiene características de ser un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos, por lo que disminuye la actividad dopaminérgica exagerada en el sistema límbico, que es lo que produce los síntomas positivos, pero a la vez mejora la hipoactividad dopaminérgica que ocurre en los lóbulos prefrontales que producen los síntomas negativos. He allí el beneficio del aripiprazol. Debo hablar algo de la clozapina, que fue el primer atípico que se utilizó, sobre todo para el tratamiento de la esquizofrenia resistente que no responde a ningún otro tratamiento. La clozapina, como dijimos, es el último recurso. Sin embargo, tiene los problemas graves como la granulocitosis, por la cual debe indicarse con estricto control hematológico. Entonces, ya entrando en otros asuntos, ahora vamos a ver cuál es el mecanismo de acción. Ya lo sabemos, es el antagonismo de los receptores de 2 para la mejoría de los síntomas positivos. Y bueno, la ocupación de los fármacos por el bloqueo que se requiere va entre el 50 y el 60%. Cuando se bloquea más del 78% de los receptores, van a aumentar el riesgo de síntomas extrapiramidales. Además, tenemos que el efecto antipsicótico ocurre por el bloqueo dopaminérgico de las áreas cerebrales, digamos que a donde llegan las vías mesolímbica y mesocortical. El bloqueo de esos receptores provoca una disminución de los síntomas positivos y de la agitación psicomotriz. Sin embargo, tenemos que el haz tuberoinfundibular, que es el que controla la liberación de prolactina, al ser bloqueados estos receptores, hacen de que haya mayor secreción de prolactina y, por lo tanto, provocando los síntomas y el cuadro clínico asociado a un aumento de esta hormona. Aparte del bloqueo de los receptores de 2 de la vía nigrostriada, es la responsable de los síntomas extrapiramidales. Entonces, como ya dije, si nosotros llegamos a más del 78% del bloqueo de los receptores en el cerebro, van a bloquearse, por supuesto, los receptores de 2 de la vía nigroestriada, provocando un cuadro parecido al Parkinson, que es el parkinsonismo. Y es un efecto muy frecuente mientras más altas sean las dosis de estos fármacos, sobre todo de los típicos. Aparte de que el antagonismo de los receptores 5-HT2A, digamos que también provocan una disminución de los síntomas psicóticos. Entonces, los fármacos atípicos combinan ambas propiedades, bloquean receptores de 2 y bloquean 5-HT2A. Y el más típico de los atípicos es la risperidona, porque tienen igual potencia, ese fármaco con igual potencia bloquea los receptores dopaminérgicos de 2 y los 5-HT2A. Por otro lado, el bloqueo de los receptores de 2 en las estructuras límbicas, el haz mesolímbico,
Mejora la agitación psicomotriz, la hostilidad, reduce el aislamiento social y las ideas delirantes en último lugar y las alucinaciones. Eso es lo que se llama el efecto antipsicótico. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Bueno, ahí tenemos uno, el efecto antipsicótico, que es lo que se busca al administrar estos fármacos. Pero también tenemos el efecto neuroléptico, que es un efecto que ocurre sobre todo en los de la primera generación o los típicos. Y está caracterizada por la siguiente tríada: quietud emocional, retraso psicomotor e indiferencia afectiva. Fíjense que puede ocurrir sueño, pero sobre todo en los sedantes. Sin embargo, el efecto neuroléptico puro no hay sueño. Parece que estuviera con sueño, pero no. Va a ser una persona tranquila, sosegada, indiferente al mundo que la rodea, sin iniciativa. Es como una camisa de fuerza química, y eso puede ayudar a calmar al paciente agitado, el efecto neurológico. Sin embargo, los atípicos en la mayoría no poseen este efecto. Como ya dijimos, el bloqueo de los receptores de 2 en áreas diferentes a las mesolímbico, mesocortical, van a originar, sobre todo el bloqueo de los haces nigrostriado y tuburin fundibular, nos va a dar lugar a efectos indeseados o efectos adversos que se pueden clasificar como RAN tipo A porque se deben al mecanismo de acción principal de estos fármacos. Entonces, ahí tenemos el parkinsonismo y la hiperprolactinemia. Los atípicos poseen, como dijimos ya antes, menor potencia antagonista de 2, pero bloquean los receptores 5-HT2A, eso lo diferencia de los típicos, disminuyendo el riesgo de extrapiramidalismo. Por eso este grupo de fármacos son los que se utilizan más en la actualidad para el tratamiento de estos cuadros crónicos, porque tienen mejor aceptación por parte del paciente por tener menos síntomas extrapiramidales. Como dijimos, sobre todo algunos típicos sedantes y también los atípicos bloquean, a ellos también pueden bloquear receptores alfa, alfa 1 sobre todo, los muscarínicos M1, histamínicos H1 y llevan a los efectos secundarios debido a estos mecanismos de acción diferentes al bloqueo de 2. Entonces ahí tenemos efectos de antimuscarínicos, antihistamínicos e incluso de hipotensión postural por bloqueo alfa 1. Ahora hablemos de la farmacocinética en general, porque ustedes si quieren saberla en particular tendrán que leer la literatura. Todos ellos son lipofílicos, o sea, tienen afinidad por los lípidos, por lo que tienen una unión de elevada proteínas y altos volúmenes de distribución, y tienden a acumularse en cerebro y en pulmón y en áreas bien irrigadas. Pasan la barrera hematoencefálica y la placentaria, por supuesto. Por lo que, bueno, el feto puede recibir su dosis. Se excretan por la leche materna, eso hay que tomarlo en cuenta para las madres que estén lactando y que estén tomando estos fármacos, y sus vidas medias son prolongadas. Y tenemos que los niveles plasmáticos no van a corresponder con el efecto porque, como dijimos, se tienden a acumular en el cerebro y el efecto dura más que los niveles plasmáticos. Pero se pueden indicar incluso 1 o 2 veces al día por estas vidas medias prolongadas. Todos ellos, por supuesto, se eliminan por biotransformación hepática, donde fueron sometidos a la fase 1 por parte del citocromo 2D6 y el citocromo 3A4. Y posteriormente, en la fase 2, pueden ser glucuronidizados o sulfatados. Como dije, no hay correlación del efecto clínico con los niveles plasmáticos. Entonces, no vale la pena medir los niveles plasmáticos a menos que quieran asegurar que de verdad se esté cumpliendo. Ahora las indicaciones, como dijimos, para todo tipo de psicosis, en especial para la esquizofrenia, el trastorno bipolar en fase maníaca, en el trastorno depresivo con síntomas psicóticos, etcétera, etcétera. Pero también se pueden utilizar en bajas dosis, sobre todo los atípicos, en trastornos de ansiedad, sobre todo en el trastorno obsesivo compulsivo y en el trastorno de estrés postraumático. También se ha probado con buenos resultados. También se utilizan para calmar los movimientos coreotetóxicos en la enfermedad de Huntington, en el autismo, sobre todo aquellos casos donde haya agitación y haya
trastornos de la conducta graves, y como antieméticos, sobre todo el haloperidol y la clorpromacina se utilizaban como antieméticos en el caso de que fracasaban los antieméticos tradicionales que se utilizan en estos casos. Entre los efectos adversos, bueno, tenemos los tipo A, por el bloqueo de los receptores de 2, como dijimos antes. Ese es el mecanismo principal de acción. Entonces puede provocar una distonía aguda. Una distonía aguda que ustedes deben reconocer cuando les llegue a la emergencia. Tienen que preguntar si están tomando fármacos que bloqueen estos receptores de 2, como los que ya vimos, y ver cómo es la clínica de esto que ya vamos a decir. Una distonía aguda les puede llegar a la emergencia como un cuadro de tortícolis muy dolorosa, o sea, un volteamiento del cuello muy doloroso con protusión lingual y crisis oculógidas. Es un cuadro bastante dramático y doloroso. Y el tratamiento de este cuadro calma dramáticamente con el uso de anticolinérgicos como el aquinetón, es el nombre comercial. Además tenemos la acaticia. La acaticia es esa sensación de querer moverse constantemente, o sea, no se puede estar sentado sino estar caminando, moviéndose. Y es debido a que hay, digamos, altas dosis del fármaco, sobre todo con los típicos ocurre mucho. Entonces, la estrategia aquí es disminuir las dosis para disminuir el efecto o el uso de beta bloqueantes que atraviesan la barrera hematocefálica, como el propranolol. El parkinsonismo es un efecto frecuente que ocurre ya después de los 5 días de administrar el fármaco y se caracteriza como el Parkinson, como bradicinesia, temblor de las manos, digamos, facies en máscara, e incluso problemas para la deglución con salivación frecuente. Es un cuadro muy desagradable y es lo que hace que estos pacientes abandonen el tratamiento. Por eso es que se usan los atípicos que tienen menor incidencia de parkinsonismo. En todo caso, si se usan los típicos, hay que, a veces, cuando se puede colocar, algunos psiquiatras lo hacen, colocar anticolinérgicos como el aquinetón. El otro cuadro, este cuadro sí es un cuadro bastante peligroso, que es el síndrome neuroléptico maligno, que ocurre cuando, sobre todo en pacientes jóvenes, debido al bloqueo agudo de los receptores dopaminérgicos de 2. Es un cuadro que se caracteriza por una rigidez muscular extrema con hipertermia, temperatura hasta 42 grados centígrados, aparte de una inestabilidad neurovegetativa y destrucción del músculo con liberación de mioglobina que puede producir una insuficiencia renal aguda. Es un cuadro, una emergencia, una auténtica emergencia que debe ser tratada en terapia intensiva administrando dantrolene y omitir el fármaco en forma inmediata. Hay que omitir el antipsicótico, colocar dantroleno y colocar agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina. Ahora, hay cuadros que aparecen más tardíamente como los temblores periorales, la discinesia tardía, que ocurre cuando a largo plazo por el bloqueo crónico de estos receptores que producen una hipersensibilidad de estos receptores a la dopamina. Esto cursa con movimientos coreatetóxicos muy característicos y es un cuadro discapacitante. Entonces el tratamiento es muy desalentador. O sea, de todas maneras hay que usar bajas dosis de estos antipsicóticos, sobre todo los atípicos, y de hecho la clozapina es la que mejor efecto tiene para suprimir estos movimientos anormales porque debido a esta supersensibilidad de estos receptores. Hay que bloquearlos, pero no tanto. Y por último tenemos la hiperprolactinemia, que ya dijimos que es por el bloqueo de los receptores 2 en el haz tuberoinfundibular. Entonces, esta elevación de prolactina va a provocar síntomas como una disfunción sexual, galactorrea, ginecomastia y trastornos metabólicos que pueden llevar a aumento de peso, sobre todo una disminución de la libido. Entonces, en este caso, bueno, los atípicos son los que menor producen hiperprolactinemia y el de ellos es el aripiprazol. Por otro lado, tenemos efectos debido al bloqueo de otros receptores, serán los efectos secundarios. Ya no tienen que ver con el receptor de 2, sino con otros receptores, sobre todo el receptor H1,
los sedantes que nombré antes, y muchos atípicos son sedantes, van a provocar sedación, van a dar sueño, aumento del apetito y por supuesto la persona va a comer más. Hay personas que comen hasta 4 ollas de mondongo por este efecto, sobre todo con la clozapina y la olanzapina, y van a aumentar de peso desmesuradamente. Con respecto al bloqueo anticolinérgico, sobre todo con aquellos como la clozapina o olanzapina, los sedantes de primera generación como la tioridazina, la clorpromacina, van a bloquear receptores muscarínicos que van a producir estreñimiento y sequedad bucal y en algunos casos retención urinaria. Entonces, este es un problema con estos antipsicóticos que tienen este efecto de bloqueo de receptores M1. Y bueno, se van a quejar de boca seca, de estreñimiento, etc. Y finalmente, también aquellos que bloquean receptores alfa-1, sobre todo los más sedantes, aunque el haloperidol también tiene esta propiedad, van a bloquear los receptores alfa-1, entonces inhibiendo la parte efectora del reflejo baroreceptor. Entonces vamos a tener una hipotensión ortostática. Es decir, el paciente al levantarse de la cama se va a desmayar y va a tener una lipotimia. Tenerlo en cuenta, porque en efecto puede ser muy molesto. Asimismo, tenemos otros efectos muy preocupantes, sobre todo en aquellos fármacos de segunda generación o atípicos, que van a alterar el metabolismo de los lípidos y de los glúcidos. Entonces vamos a tener hipertrigliceridemia, alteraciones en el control de la glicemia y franco síndrome metabólico y aparición de diabetes tipo 2 de nuevo. Sobre todo clozapina, olanzapina y en menor grado la quetiapina. También hay que tener cuidado con los efectos a nivel del corazón. Sobre todo, tioridazina, pimosida, droperidol y aloperidol se han involucrado con arritmias y muertes súbitas por estas torsades de point que ocurre por la prolongación del intervalo QT. Entonces, lo que más lo elevan en el intervalo es la tioridazina, que ya por cierto no se utiliza. Antes se utilizaba mucho, ya no. Ahora que tenemos otros efectos como las convulsiones, o sea, disminuyen el umbral convulsivo. Y bueno, tenemos allí la clozapina como uno de los que más lo disminuyen. Y otro problema importante es la agranulocitosis, la cual está más asociada a clozapina. Por eso que la clozapina, a pesar de ser tan eficaz en aquellas esquizofrenias resistentes al tratamiento con otros fármacos, no se puede indicar así de primera línea, porque en 1 al 3% puede provocar agranulocitosis en los primeros 6 meses de tratamiento. Entonces, cuando ustedes tengan que indicar este fármaco, deben tener un estricto control de los glóbulos blancos en forma semanal, hasta que por lo menos 6 meses. Cada semana hay que hacerse una cuenta y fórmula para que le vendan la dosis correspondiente semanal de este fármaco. Entonces, vean qué problema. Y tenemos la retinopatía pigmentaria, que ocurría mucho sobre todo con la tioridazina. La tioridazina, cuyo nombre comercial era el Melerin, era un fármaco muy indicado, sobre todo cuando yo estudiaba psiquiatría, debido a que los efectos anticolinérgicos ayudaban a una menor incidencia de efectos extrapiramidales. Pero sin embargo se encontró de que produce esta retinopatía pigmentaria que puede producir ceguera. Por lo tanto, no se utiliza. No se utiliza en la actualidad por este problema de la retinopatía pigmentaria y además, como mencioné anteriormente, es uno de los fármacos que más aumenta el intervalo QT, aumentando el riesgo de arritmias potencialmente mortales como la torsades de Points. Y eso aumenta la incidencia de mortalidad súbita en estos pacientes. En la actualidad ya no se utiliza la tioridazina, sino que se empiezan más que todo con los atípicos. Y para finalizar las interacciones, bueno, tenemos que primero tomar en cuenta aquellos pacientes a los cuales se les indicó clozapina, de que la mayoría de estos pacientes fuman mucho. Y cuando uno los interna en un hospital psiquiátrico, a veces se les restringe el cigarrillo. Y al restringir el cigarrillo, por supuesto, disminuye la inducción metabólica por el citocromo P de la clozapina, que hace que aumenten los niveles plasmáticos de clozapina, provocando efectos adversos importantes. Por lo que
Hay que tener cuidado con estos pacientes que fuman mucho. Bueno, si se les va a quitar el cigarrillo porque no permiten fumar en el hospital donde está ingresado, bueno, hay que tomar en cuenta eso y disminuir las dosis de clozapina. Estos fármacos no inhiben tanto los citocromos, excepto clorpromacina y tiohidracina, y no desplazan a otros fármacos de las proteínas plasmáticas. Entonces, esto sería todo con respecto a estos fármacos. Espero que aprovechen este audio y revisen el Flores en la parte del capítulo de antipsicóticos, de drogas antipsicóticas. Está muy bien escrito, está muy claro. Allí les dan mayores datos sobre la esquizofrenia y sobre estos fármacos en forma individual y ustedes lo pueden consultar. De hecho, les voy a enviar un ejemplar en PDF a la delegada de curso para que lo comparta con ustedes. ¡Feliz día!